Entonces, pero bueno, gracias a él, y por eso es que Félix llega con puerta abierta al seminario palafoxiano, porque le dice, si necesitas vocaciones para fundar una congregación, porque bueno, según la congregación se junta con vocaciones, con sacerdotes, con personas, hombres que quieran ser misioneros del Espíritu Santo, que quieran ser sacerdotes. Entonces le abre las puertas del seminario y él, su primer contacto de Moisés con el padre Félix fue en el seminario en una charla que dio en agosto de 1914. Entonces, en esos 2 años fue como descubriendo. Y al final de su charla, les presentó la congregación, que era lo que quería hacer. Les preguntó, ¿no? Como cualquiera preguntaría, y bueno, ¿y quién se quiere ir conmigo, no? Síganme los buenos, ¿quién Sí, ¿no? quiere? Y entonces, nadie, ¿no? De todos los que estaban ahí presentes, nadie levantó la mano. Y a Moisés le dio pena y dijo que eran unos cobardes, sus compañeros, porque Ajá. nadie quería. Entonces, por pena, levanta la mano. Y le dice, pues, Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina, en Así lo dice Puebla. Iniciamos. pues yo, esta manita derecha. Y entonces, al final, ya se acerca el padre Félix y le pregunta que por qué levantó la mano y ya le comenta esta parte, ¿no? Pues es que me dio pena que ninguno de los cobardes levantara la mano, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo te voy a dejar solo? Pues yo voy. Entonces le dijo, bueno, piénsalo, analízalo, porque Claro. pues fue como un arrebato, ¿no? Sí, como Así un como de, impulso, ¿no? exacto, Sí, ¿no? ¿qué Ve tal si, si si luego no? es o no es. Y él era muy cercano en el Templo de la Concordia, que también dicen que es un hombre de santidad, el padre Cedeño, que era el sacerdote, de hecho su causa también está introducida ante el Vaticano. Era el superior de los filipenses. Entonces él pues conocía muy bien a Petrita, a Moisés, y lo acompañaba en su vida. Entonces empiezan a tener pláticas el padre Félix y el padre Cedeño sobre Moisés, ¿no? De si le ve vocación, pero a lo mejor usted quiere que se vaya con los filipenses por esta cercanía, pues desde los 14 años él había convivido con ellos y no, él siempre le decía al padre Cedeño, al padre Félix, que Moisés se estaba preparando para algo muy grande y que no era con los filipenses. Entonces, también como esta entrega y docilidad, ¿no? Digo, cada quien siempre ve por su casa, ¿no? O sea, lo que queremos Sí. los equipos es que haya más para nuestras mieles. Y él dijo, no, o sea, esta entrega de, pues si se tiene que ir con usted, que se vaya, que sea su decisión. Y el padre Cedeño siempre le diría, porque además se quedaba el padre Félix a dormir ahí con los, en el templo De la Concordia. de la Concordia, y le pedían de favor a Moisés Lira, como era el hijo de una de las benefactoras de la Concordia, que sí podía quedarse como para estar al servicio de lo que se le ofreciera. Entonces la habilitaron afuera bueno, muy cerca de la puerta de la recámara del padre Félix, una habitación al padre Moisés. Entonces le decía el padre Cedeño siempre que a la puerta de tu cuarto encontraste la vocación por este encuentro con el padre Félix. Entonces, desde Interesante. agosto, y después viene todo, estamos hablando de 1914, cuando empieza la persecución. Entonces, pues Petrita, teniendo miedo por lo que les hacían a los sacerdotes, estamos hablando en tiempos de, pues 1910, empieza todo, es toda esta, eh, pues guerra interna que tenemos en el país, y deciden irse a Cuba para protegerlos, ¿no? Ella decide no solamente a Moisés, sino también al padre Cedeño y otros sacerdotes, pagarles el viaje, y justo cuando iban a llegar a Veracruz, los apresan en el tren, ¿no? Y los bajan, o reconocen a los que son sacerdotes, los bajan, y Moisés se ponía, no, pues yo también, ¿no? Yo Yo soy también. seminarista, yo estoy en el seminario, entonces se baja junto con ellos y cuentan que los desespera un poco porque pues generalmente, imagínense, ¿no? Con hombres armados en una guerra civil, o sea, eh, pues muchos nos panicaríamos, ¿no? Sí, Entonces él les diría, no, contesta, no, yo y no él, soy y me doy sí, la vuelta y me voy, ajá, ¿no? no, y ahí les contesta, y ustedes están pecando porque no deben de privar de la libertad y ustedes no sé qué, no nos pueden golpear porque eso es pecado, ¿no? O sea, se les ponía el tú por tú, claro, con sus bases, con lo que él conocía, pero pues con un espíritu muy valiente, ¿no? O sea, yo creo que Sí. muchos no haríamos nada de eso, ¿no? A pesar de conocer y saber que no es lo adecuado, ¿no?
Entonces es el primero que liberan, pero esto pues, Sí, porque ya está sí, listo, ya. sí, de Para hecho que no- le pusieron el periquito, o sea, muchos apodos le pusieron los Para que soldados. ya no nos delata de Exacto. ya déjenlo ir. Es más, Sí. paguen el viaje, ¿no? Sí. Entonces, ya que lo liberan, él tenía una cita el 20 de diciembre de 1914. Esto fue días antes. No tenemos las fechas exactas en que ocurrió esto, pero lo liberan previo a esto. Y ya se lo había olvidado, pues con todo lo que pasó y con toda la adrenalina que ha de haber tenido. Sí, me Se le imagino. olvidó. Entonces, cuando llega, le mandan a avisar que ya estaba el padre Félix para hablar con él, porque obviamente, pues, tenía que hablar también con Pedrita, que era su mamá. Sí. Para pedirle el permiso y llevárselo, porque, o sea, se lo llevaba ya a México y ya no iba a regresar, ¿no? Eso es lo que pasa con un sacerdote religioso, que dejan a la familia. Entonces, él tenía un poco de miedo porque Petrita sí tenía toda la inclinación para que fuera filipense. Entonces, decirle que no, que sí iba a Que ser sí, pero sacerdote, no. pero no como ella quería. Y al final le dice el padre Félix que él lo tiene que decir, se lo tiene que platicar. Y después de muchas vueltas, ellos partían a México el 23 por la noche, de muchas vueltas porque sabía que ella se no, iba a enojar. Le termina diciendo prácticamente con el tiempo exacto para salir de su casa con un poco de cosas e irse al tren que ya los estaba esperando para irse a México. Entonces, ella pues se asombra, se desconcierta y le dice, pues sí, vete, ya no tengo ni dinero para darte, le da 5 pesos para el pasaje, que era nada, y así se va, con una bolsita. De hecho, cuando Félix lo ve llegar, cuenta que le dice, oiga, y puerta cerrada de la Fundación de los Misioneros, por lo mismo, porque pues había persecuciones y demás, y bueno, como que desde ahí se desprende y confía plenamente en su padre. Esto fue en 25 ¿En su de Padre marzo. Dios? En su Sí, Padre sí, Dios, así es, en su Padre Dios. O sea, hecho, ese es un aporte que nos deja Moisés. Esta infancia espiritual la conocemos mucho en Santa Teresita de Lisieux, que es que es sentirse como niños, aunque tengamos la edad que tengamos, sentirnos como niños al Padre, con esta relación al Padre Dios. O sea, ¿Y qué pasó con la mamá? ¿con Petrita? Sí. Pues ella se queda aquí en Puebla. Se va a convertir en una benefactora de los misioneros y va a estar presente en los momentos importantes O como sea, la ordenación. sí lo va a ver. Sí, lo vuelve a ver. Sí, como los papás ven a sus Sí, hijos sí. sacerdotes religiosos y luego tienen vacaciones y pueden visitarlas. De hecho, Moisés sí venía frecuentemente a visitarlas a ellos y a los filipenses. Siguen teniendo, porque también el padre Félix tenía esta relación muy cercana con ellos, como se quedaba a dormir ahí, se hicieron muy cercanos. De hecho, los primeros ordenados misioneros siempre venían a un cantamisa, que es el primer misa, o sea, con recién ordenados, aquí a la Concordia a oficiar. Y él venía cada vez que era su fiesta de la Concordia a ayudarle al padre a oficiar. Ya ven que en las fiestas hay muchas misas. Sí, hay diferentes. Entonces, le ayudaban a oficiar alguna de las misas. Entonces, sí, siguen teniendo esa relación, pero claro, ya él, como si se hubiera casado y bueno, sí, se fue a otras ciudades, pero sí, sigue estando presente Petrita. Y bueno, eso fue en 1914, ya de ahí entra pues a la etapa normal, al noviciado. ¿Cuántos años son de noviciado? En ese entonces hizo él 3. Actualmente el noviciado son 2. Después de ahí ya se pasan a filosofía, tienen una etapa de 2 años de formación sacerdotal, que esto quiere decir trabajo pastoral. Los insertan en alguna de las comunidades donde están los misioneros. Y después ya viene teología. Ya después de teología ya se hacen los votos perpetuos. Bueno, estando en teología, los votos perpetuos, viene la ordenación de diácono y ya de sacerdocio. Alrededor son 10, 11 años, dependiendo de las congregaciones. Yo estoy hablando con los misioneros, ¿no? O sea, digamos que con los misioneros ese es el tiempo. Es porque correcto. sí, varía, ¿no? Entre 9 y 11 porque luego los mandan a la especialidad a teología, a algún otro lado. Pero bueno, no había escuchado esa palabra de noviciado con los religiosos. Sí. Con las monjas, sí. Sí. O sea, con las monjas sí, pues es novicia y ahí está como aprendiz, ¿no? Digamos, por llamarla de alguna manera. O sea, aquí en el noviciado es también como para que vayan conociendo cómo es la congregación. Es correcto, pero están como muy centrados. Es como cuando nos tenemos nuestro primer novio,
Ajá. que es, ay, solo quieres estar con él y estás todo el tiempo pensando en él. Esa es más o menos la idea del noviciado, ese encuentro con el sacerdocio, con la congregación y sobre todo con Dios, ¿no? O sea, de hecho, en esa etapa, pues están solo ellos, o sea, sí tienen trabajo pastoral, o sea, con grupos o con laicos, pero es poco. La realidad es que es la formación para ellos, ¿no? Y también empiezan un poco a ver su historia. Y bueno, en el caso de los misioneros tienen una atención integral, hay también psicólogos y demás, o sea, que van trabajando. Me parece que en el seminario para Foxiano ya están metiendo también esta parte, porque conozco a un par de psicólogos que trabajan ya ahí, donde van atendiendo, porque todos tenemos heridas y de repente nos brotan por crisis de la vida normales, entonces, pues bueno, es mejor trabajarlas antes de que broten como crisis. De que echen a perder a otros. Sí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces, pues bueno, él tiene 3 años de noviciado, sigue con sus estudios y finalmente se ordena sacerdote el 14 de mayo de 1922. Esto es más o menos a los 29 años. De ahí, 4 años más tarde, empieza lo que es la ley de calles, que todos conocemos, ¿no? Que se prohíbe el culto y demás. Entonces, el padre Félix es una congregación nueva, fundada por un sacerdote francés, ¿no? O sea, como que tenía muchos atenuantes y él tenía miedo de que, pues, y naciente, ¿no? Entonces, les prohíben hacer todo lo que hace un sacerdote, dar misas, confesar, llevar la comunión, tener un trabajo pastoral. Entonces, imagínense, una congregación nueva con estas atenuantes, pues él tenía miedo que se desgregaran sus hijos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Los sacerdotes. Entonces, fundan una casa ay, se me fue, en el Vaticano, en Italia, en Roma. En Italia, ajá. En Roma están, y ella manda, y a los que le toca irse, ya ordenado como sacerdote, es a Moisés. La idea era que estudiara teología dogmática, pero justo viene un momento de crisis muy importante para él, muy difícil. Moisés es una persona de baja estatura, pues les digo que era campesino, entonces imaginarán con rasgos, pues muy, muy, muy mexicanos, muy bajito. Entonces siempre subió como mucho estigma, tenía este tema con, pues, como muchas heridas. Digo, finalmente, aunque las iba trabajando, en algún momento a todos nos hace crisis. Yo creo que por ahí le llaman el crisis de la mediana edad, ¿no? Entonces, en ese momento entra hasta en crisis de saber si sí quería seguir como sacerdote, si quería seguir como misionero, pero la oración, la confianza, el abandono a Dios, a su padre, y por ahí un buen sacerdote que se encuentra en Italia, me parece que es un dominico, que lo va acompañando en este proceso. Vaya, brinca la crisis, por así decirlo, la supera, y decide con más fuerza aparte, él estaba entregado, cuando lo ordenan, algo que le apasionaba hacer era la confesión, y dicen los sacerdotes que es lo más pesado, el estar en la confesión, y a él le encantaba, pasaba horas y horas. Chisme. Pues más que en chisme, es ir acompañando, sí. Es ir acompañando. Lo que pasa es que, pues sí, luego somos medio rebeldes, ¿no? Entonces el ir acompañando le gustaba. También en esta persecución, pues, que había, pues sabemos que había heridos, entonces iba a acompañar espiritualmente a los heridos, ¿no? A dar la comunión, confesar. Entonces, de todo este trabajo pastoral que tiene, lo mandan a estudiar, que tal vez no era lo muy suyo, y le quitan el trabajo pastoral, porque cuando vas a estudiar a Roma no tienes grupos laicales o gente que acompañar, sino simplemente vas de estudio. Entonces, eso también propició que su crisis se hiciera como más fuerte, porque él lo que quería era trabajar con la gente, ¿no? Por eso quería ser sacerdote, acercarlos a Dios. Entonces ya supera esta crisis y regresa a México. Y bueno, se entrega mucho más a la... ¿Y cuánto tiempo lo mandaron a estudiar? 2 años. 2 años. 2 años estuvo allá. Regresa ya cuando ya estaban las cosas un poco más en calma, que ya había habido unas negociaciones de parte de los obispos con el gobierno para que les permitieran reabrir, porque sabemos que estaban cerradas iglesias, nos quitan las iglesias, se vuelven del gobierno, propiedad del gobierno, y se las vuelven a prestar, que es el sistema actual. Siguen siendo del gobierno. Y están prestadas a las arquidiócesis, ¿no? Para uso oculto, ¿no? Entonces, y a él lo destinan en México primero, y empieza a tener contacto con un lugar, un hospital, La Castañeda se llama,
que es para... Lo mandaron es una, con los locos. psiquiátrico, es correcto. Al psiquiátrico. Y entonces en una de esas visitas se hace muy amigo de un psiquiatra y le dice, mira, ven, te quiero enseñar. Porque obviamente, pues cuando uno va de visita o a hacer servicio a esos lugares, pues te presentan la mejor cara que tienen. Te enseña la bonita. Es correcto. No, con él entra hasta el fondo, ¿no? Entonces, conforme iba avanzando literalmente en la casa, en el lugar, en el sitio, las cosas se ponían más feas visualmente de lo que les hacían, ¿no? Entonces, hasta llegar a los más loquitos que estaban amarrados desnudos a los árboles. Así es como los tenían. Pobrecito. Sí, no, terrible. O sea, entonces él ve eso y entonces se voltea el doctor y le dice, creo que tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, él ya traía como esta inquietud de formar un grupo, tenía unas señoritas que le ayudaban, que eran muy desde la caridad a atender a gente. Entonces es cuando él decide que va a fundar una congregación religiosa femenina para atender todas estas situaciones, no solamente a las personas que están mal de sus facultades mentales, sino a tanto enfermo, porque como a él le gustaba mucho confesar y vio muchas cosas con los momentos difíciles en México, a enfermos, moribundos, a todas las personas que son como muy desprotegidas. Entonces a él le surge el fundar una congregación que actualmente se llama Congregación de Misioneras de la Caridad de María Inmaculada. Esto lo hace el 29 de marzo en el Templo de San Felipe, ahí en México, enfrente en la calle de Madero, es que iba a ser un gol, pero no. En la calle de Madero está el Templo de San Felipe, es un templo nacional expiatorio, es el primer templo que hubo donde estaba el Santísimo, está las 24 horas expuesto. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina. Dale like a este video y compártelo a quienes creas que le puede interesar. Suscríbete y activa la campanita para que no dejes de ver nuestro contenido. Hasta la próxima.